Me permiten orar para introducir este tiempo en la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por su bondad infinita para nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesucristo que nos ha dado vida eterna, perdón de pecados. Y ahora podemos levantarnos hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahora podemos alabar y bendecirte por esa salvación tan grande que tú planificaste desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y ahora también tú nos has enviado y nos has comisionado para ser discípulos, Señor. Permítenos en esta mañana meditar en tu palabra, Señor, y poder reconocer nuestra necesidad de ti. Nuestra necesidad de la sabiduría y también poder reconocer, Señor, que en Cristo Jesús nosotros podemos ir a la fuente del perdón, renovarnos, Señor, y caminar en pos de ti. Gracias por esta esperanza que tenemos de vivir eternamente junto contigo en ese reino inconmovible que tú estás preparando para tu Hijo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios 1, versículo número 19. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 1, 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia o a las riquezas malavidas, la cual quita, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia nos lleva, ese amor, ese deseo de cosas que no son necesarias para nosotros, ese deseo de acumular cosas, ese deseo de acumular riquezas por sí mismo, nos lleva a nosotros a la destrucción. Dice ahí, quita la vida de sus poseedores. El autor Tim Keller, en su libro titulado Ídolos del Corazón, introduce su libro diciendo que el director financiero de Freddie Mac, una corporación hipotecaria federal de préstamos, se ahorcó en su sótano, en el sótano de su casa, en el año 2008. ¿Se recuerdan aquellos años turbulentos donde muchos bancos se fueron a la quiebra? ¿Se recuerdan? Este hombre se ahorcó en el sótano de su casa porque la razón de su vida se le había ido de las manos. ¿Y cuál era? La acumulación de las riquezas. También él dice que el ejecutivo, un alto ejecutivo de Sheldon Good, también de Estados Unidos, que recibía de una manera u otra importantes empresas para subastar bienes raíces en los Estados Unidos, se disparó en la cabeza al volante de su Jaguar rojo. ¿Quién no querría un Jaguar? ¿Verdad? O sea, los deseos por sí solos no son malos. El punto es, ¿cuál es la actitud de tu corazón con relación a los deseos? Si realmente son deseos necesarios o si realmente tú lo que estás es acumulando, ¿verdad?, para tu vanagloria. Otro gran ejecutivo, ¿verdad?, que recibía fondos de diferentes reyes, gobernantes de Europa. Ese sencillamente cuando vio el colapso de la institución y que perdió cerca de 1.400 millones de dólares, tomó un cuchillo y se cortó esta parte aquí y se desangró. Algunos funcionarios de nuestro pasado gobierno han declarado que tienen millones y billones de pesos
en efectivo y en propiedades, y no han dado respuesta hasta el día de hoy de la manera como han obtenido tanto dinero. Lo peor es que muchos de los jóvenes de nuestra ciudad tienen envidia de la cantidad de dinero que tienen estas personas y de la manera como ellos están viviendo. Su codicia por ganar dinero fácil a través de un plan de enriquecimiento, de un enriquecimiento rápido, destruye las vidas. Ahora hay funcionarios que no pueden ir ni siquiera al estadio olímpico, no pueden ir a ver a su equipo, Licey, Escogido, no pueden ir a los centros comerciales porque ¿qué le dicen? ¡Ladrones, ladrones! Y no sabe de dónde, buscan cacerolas y comienzan, ¡pam, pam, pam, pam! Y eso dice el versículo número 19. La codicia te destruye, quita la vida de sus poseedores. Una verdad muy clara hoy en día es que estamos viviendo en una cultura de codicia donde queremos buscar como sea, a la manera que sea, para vivir mejor que como estamos. Y la cultura de la codicia fue lo que provocó el colapso económico en el año 2008 en todo el mundo. Aquí no lo sentimos tanto. El presidente de aquel entonces dice que estábamos blindados, ¿se recuerdan? Pero uno de los grandes países que sufrió mucho sobre esto fue Estados Unidos. Y yo recuerdo en un viaje familiar que allá en el estado de Florida, en Kissimmee, aquello estaba destruido, las plazas estaban abandonadas, las tiendas estaban cerradas, eso era tétrico. El centro de la diversión de Disney, eso afuera, eso era penoso, había muchas quiebras de negocios. Pero en República Dominicana también tenemos una cultura, ¿verdad?, de buscar de una manera u otra el enriquecimiento para vivir mejor. Y usted ve que yo estoy hablando en sentido general, no de manera personal, pero no se le cree a los mecánicos, ¿verdad? No se le cree a los colmaderos. Uno tiene que tener cuidado con el peso. Yo recuerdo cuando yo iba a los colmados, mi papá o mi mamá me decían, ten cuidado cuando pidas una libra de azúcar, asegúrate que la pesen bien, porque a veces le ponen trampas, ¿verdad? Hay una cultura donde los negociantes en sentido general, ¿verdad? Porque aquí hay muchos negociantes, en sentido general, de una manera u otra, buscan la manera de aprovecharse, de buscar el enriquecimiento. En República Dominicana y en Santo Domingo vemos en la parte céntrica tantos edificios que están creciendo, que están subiendo, y muchos se dicen que es por el lavado del narcotráfico. Sin embargo, los barrios marginados de República Dominicana, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente? Cada día más pobre y más pobre. ¿Por qué? Porque cada cual está enfocado en sí mismo, buscando su propio beneficio, independientemente de cómo le vaya a los demás. Hay puntos de drogas, los policías enriqueciéndose. Ellos son defensores de los puntos de droga. Las personas que los manejan se enriquecen y los consumidores, ¿qué pasa? Ven sus vidas destruidas. Queremos dinero a cualquier precio y lo estamos pagando. Queremos dinero a cualquier precio y lo estamos pagando. El problema de nosotros es que creemos que esto es solo para aquella gente de Quinta Avenida, Madison Avenue en Estados Unidos. Pensamos que el tema del pecado de la codicia es algo que solamente compete a los ministros corruptos de República Dominicana y a los empresarios que sobornan cada día en nuestro país. Creemos que esto es un problema para gente rica y aún para pobres que están haciendo diabluras en las calles, y no podemos ver nuestra propia codicia en nuestro interior. Creemos que nuestra búsqueda de las cosas bonitas que nos satisfacen, muy llamativas, es normal, ¿verdad? Y hay un pastor llamado Jonathan Akin que dice, he visto muchas familias destruidas por el deseo de acumular cosas llamativas, pero nunca han venido a mi oficina para recibir consejería, para confesar, pastor,
mi codicia por el dinero está destruyendo mi familia. Eso lo dice él. Y él añade, vienen a mi oficina después de materializado el hecho, después de recibir las consecuencias, cuando ya es tarde. Vienen, ay pastor, usted sabe lo que me pasó. Somos demasiado tontos, hermanos, decía un escritor, para ver nuestra propia codicia, pero somos muy rápidos para ver la codicia de aquellos que están en eminencia. Somos demasiado tontos para ver la trampa en la que nos estamos metiendo. Pensamos que esto es para algunos, pero esto aplica para los pobres, para la clase media, para la clase rica, para cristianos convertidos y también para aquellos no cristianos. Y Salomón, en este texto, está advirtiendo a su hijo. Le advierte de la codicia destructora y el Espíritu Santo nos quiere a nosotros llevar al punto que nosotros entendamos lo que nosotros debemos considerar. Por eso me gustaría que veamos el versículo número 8, como dice. Salomón lleva a su hijo al punto de decirle, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. El rey Salomón instruye al príncipe heredero, y lo primero que le dice, hijo mío, oye. A veces mi esposa me dice algo, mira, ve al súper y compra, y a veces ella tiene que levantarme esto de aquí, y me dice, mira, ponme atención, porque a veces uno está disque oyendo, pero la verdad es que uno no está oyendo nada. Y aquí el rey Salomón le instruye al príncipe y le dice, hijo mío, oye. O sea que la palabra oye ahí es la idea de ponme atención a lo que voy a decir. Hijo mío, escucha, oye mi instrucción, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Dos cosas aquí sobre los padres. Los padres deben instruir a sus hijos. Y es un asunto, en segundo lugar, es un asunto de dos, no es un asunto de uno solo. Ok, papá es el cabeza del hogar, papá es el que traza la visión en base a la palabra de Dios. La mamá también participa en la instrucción. De manera que padres, la instrucción en el hogar, la crianza es un asunto de dos. Y a veces vemos que una casa está cojeando porque hay uno que lleva la voz cantante y hay otro que se queda rezagado. Salomón apela y exhorta y suplica a su hijo que lo escuche. Y luego le habla, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Dos cosas, papá instruye, mamá dirige. Ambas cosas van de la mano y ambos tienen que dedicarse a eso. Es un asunto de dos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? Escuchar con atención. Mira, ve al súper y mi esposa me hace una lista, o me hacía una lista, perdón. Y a veces yo traía una marca que era la que ella no quería, o a veces usted trae un producto inadecuado y veo que hay personas que se están riendo, yo no sé por qué. Pero la responsabilidad del hijo es escuchar, y en la segunda parte del versículo 8 dice, y no desprecies. Y la palabra despreciar es la idea, no abandones, no abandones. No abandones ¿qué? La dirección de tu madre. Y versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Y qué más? Y collares a tu cuello. El padre no solo quiere que su hijo lo escuche, sino que también dice que escuche la ley de su madre. Ok, los padres son responsables de enseñar a sus hijos y deben enseñar la ley, la ley, la palabra, es decir, el conocimiento del bien y del mal. Tienen que enseñarle la ley, la palabra de Dios. Y cuando vamos al corazón de la palabra de Dios, lo que está ahí es Jesucristo. Y la manera como Jesucristo, ¿verdad?, satisface todas nuestras necesidades. Y no solamente que tiene que enseñarle la ley, también tiene que enseñarle la sabiduría, la forma en que funciona la vida. Y tú más que nadie
sabes muy bien cómo los principios de la palabra de Dios nos ayudan. Es más, es lo que necesitamos. Nosotros no podemos fundamentar nuestra vida en revistas, en paquitos, en redes sociales. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo funciona la vida. Salmo 78:4 dice, no lo ocultes a tus hijos, sino que cuéntales a la generación venidera que las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas. Tenemos que contar a nuestros hijos las maravillas de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Deuteronomio 6 del 7 al 9 añade la manera como debemos hacerlo y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Un escritor decía, cuando estés en movimiento, aún así tú puedes influenciar en el corazón de tus hijos. Oh padres, no le dejemos esa responsabilidad a otros porque te corresponde a ti. No se la dejes al colegio. El colegio es una ayuda. No se la dejes a la iglesia. Los pastores, los maestros son una ayuda. Los diáconos, pero es tu responsabilidad. Y que lo demás venga por añadidura. Y yo les doy gracias a Dios por el colegio, la manera como me ayudaron. Pero es una ayuda. Yo no puedo soltarle como una vejiga llena de helio. Y a veces le soltamos los hijos al colegio. Ay, director, por favor, ayúdeme, porque yo no sé lo que voy a hacer con ese muchacho. Mire, yo sé que a veces los padres necesitan desahogarse con el director y con el pastor y con el diácono y con el hermano líder espiritual, pero no le podemos dejar esa responsabilidad, ¿verdad?, a otras personas. Es nuestra responsabilidad. Y Salomón no solamente le dice a su hijo qué hacer, oye y no abandones la ley, el mandato, la dirección de papá y mamá, sino que también le dice por qué debe hacerlo. Capítulo 1, versículo número 9. La buena enseñanza nunca se detiene en el qué, sino también se mueve hacia el por qué. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La idea aquí es que te dará vida. Hijo mío, la instrucción de papá y mamá, centrada en la palabra de Dios, te dará vida. Fuera de ella, tú vas a ser bueno moralmente, tú vas a ser un buen ciudadano, tú vas a pagar tus impuestos, pero ¿de qué le vale al hombre ganar todo en la vida y perder su alma? La verdadera instrucción es la que viene de la palabra de Dios. Amén. Y aquí las joyas simbolizan la salud, el bienestar, el cuidado que debes tener, ¿verdad?, la manera como tú te vas a encaminar en la vida por medio de que de la palabra de Dios. Entonces, más adelante, en el siguiente versículo, Salomón busca la manera de atrapar el corazón de su hijo, recurriendo a una lección de vida. ¿Cómo él se dio cuenta? No sabemos. Pero él especifica y él quiere que su hijo aprenda por medio de una parábola, por medio de una ilustración. A veces nosotros tenemos que utilizar diferentes formas como padres para llegar al corazón de nuestros hijos. Este autor famoso del corazón, pastoreando el corazón de su hijo, dice que a veces tenemos que dar consejos como los proverbios. A veces tenemos que venir a veces le toca, pero nunca debe ser la primera opción, ¿verdad? El castigo físico nunca debe ser la primera opción, pero aparentemente ya este es un jovencito, ya este es un joven que quizás está en la adultez, y él le da una parábola, una historia que está entre los versículos del 10 al 19. Y esta historia es similar a la historia que pasó con relación al buen samaritano, ¿se recuerdan? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué pasó allí? Que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y andando por el camino, unos ladrones le despojaron, ¿se recuerdan? Lo hirieron y lo dejaron abandonado. Y aquí el rey Salomón le hace una instrucción por medio de una parábola a su hijo y le advierte a su hijo de la tentación de unirse a pandillas o grupos de compañeros
para matar a alguien y tomar su dinero. Mire lo que dice el versículo. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. A veces uno cree que nuestros hijos están lejos de esto. Yo he visto aquí y yo he visto en otros lugares cómo jovencitos se unen entre ellos mismos para hacer maldad a otros compañeros de la misma aula. Y a veces uno cree, ay no, mi hijo está en un tremendo ambiente. Los hijos de los cristianos muchas veces se comportan peores que los hijos que no han tenido el testimonio de un padre. Y yo he visto aquí casos de estudiantes que se han hecho una componenda para hacerles trabajos y tareas y trabajos para hacer, desarrollos, investigaciones, lo han hecho y han puesto hasta un negocio y la cobran. Eso pasa. Eso pasa, eso sucede. Y díganme a mí que me crié en el ensanche Quisqueya, que muchas de nuestras acciones las hacíamos más fuera de la casa que dentro de nuestra casa. Si usted me da oportunidad y se sienta conmigo, yo le daría de muchísimas formas la manera como yo viví esto y no estaba consciente. En una ocasión, en el tiempo del huracán David, vinieron muchas ayudas a República Dominicana producto del huracán David. Yo quizás tenía 12 años, no sé. Pues nos agrupamos algunos y nos dimos cuenta que un almacén que estaba ahí después del supermercado nacional, que hoy creo que lo tiene, hay un lugar ahí de atención médica, análisis y todo eso, y creo que al lado está el Scotiabank. Ahí había este almacén tan grande que ahí había una cantidad increíble de productos, y parece que una noche alguien rompió uno de los vidrios, y uno de mis compañeros del barrio se enteró de eso y nos dijo, hey, vamos allí, que yo creo que allí hay algo. Y fuimos allá. Y ahí había tantos productos que era para la gente pobre y nosotros comenzamos a coger. Y después yo dije, Ariel, ¿y qué yo hago aquí? No sé si ustedes me entienden. O sea, el problema es que uno cree que esto nada más pasa a los funcionarios del país y no se da cuenta que nosotros también tenemos nuestra propia codicia y tenemos que decir, Señor, yo soy el primero. ¿Acaso ustedes no le tomaron dinero prestado a sus padres del bolsillo mientras ellos se bañaban o de la cartera? Y nunca se lo devolví. ¿Acaso ustedes no trabajaron con su papá en el negocio de papá? Y ustedes cogían cosas y supuestamente la anotaban y nunca la entregaron, nunca le pagaron a sus padres. Yo he dicho aquí desde este púlpito que yo antes cogía los dulces que mi papá traía desde Baní, unos dulces sabrosos, aquí hay unos vanilejos, ellos saben. Y yo los cogía porque a mí me encantaban, yo soy el hijo del dueño, o sea. Y la dependiente me decía, Ariel, yo soy hijo del dueño, o sea, con un orgullo, con una arrogancia. Esa era nuestra característica. Y a veces nosotros hacemos componendas. Y él le dice a su hijo, hijo, ten cuidado de unirte a una pandilla o grupo de compañeros para matar a alguien y tomar su dinero. Le suplica a su hijo, hijo mío, no te dejes seducir. Mira, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. No te dejes seducir. Si dijeren, ven con nosotros y pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente y los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echaremos tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Un vecino mío me hizo la confesión de que funcionarios del gobierno se acercaron a él porque él trae medicamentos de afuera y le dijeron, nosotros queremos comprarte medicamentos, pero queremos que lo hagas de esta manera. Tú vas a entregar el 30% de la mercancía en los hospitales. El 70% tú nos lo vas a entregar a nosotros. Y a veces pensamos que solamente, pero también nosotros
Usted no se imagina la manera como un hijo suyo puede en algún momento determinado entrar en componenda con un grupo de amigos o compañeros para hacer cosas indebidas. Él sabe a qué conducirá eso. Es sentido común para el padre entender lo que le va a ocurrir. Y parece que algo como esto ha observado antes. En el versículo 15, él le dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Ustedes saben que en el libro de Proverbios se habla de los caminos y presenta este tema de los caminos como si fuera la vida, la simboliza de una manera u otra. Y Proverbios presenta dos caminos, el camino del sabio o del justo que lleva a la vida y el camino del necio o malvado que lleva a la muerte. Pero la clave de estas cosas es Jesucristo, porque si no, los que van por el camino sabio y justo pudieran terminar en moralidad, pero enfocada o confiando en ellos mismos. El camino tiene un doble sentido aquí. No vayas con ellos de manera literal y no sigas este curso de la vida. Y esto es una metáfora. Y él le da el resultado. Una vez más, él le dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Dos cosas. Una vez más, no se queda en el qué debe hacer o qué no debe hacer, sino que le dice el por qué, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre inocente. Lo segundo que se destaca aquí es que al final va a haber sangre, va a haber heridos o va a haber muerte. Y no solamente la muerte de los que son atrapados, ¿verdad?, de las víctimas, sino también hasta de ellos mismos. Y por eso es que Salomón está tratando de advertir a su hijo de no camines, no vayas por ese camino. Sus pies corren a derramar sangre, pero no es solo la sangre de sus inocentes, sino también es la sangre de ellos. Y él usa la analogía del pájaro en el versículo 17. En mi casa, en el ensanche Quisqueya, nosotros teníamos un patio bien grande y eso me daba oportunidad, o le daba oportunidad a mi papá para criar muchos animales. Ustedes no saben quién era que limpiaban. Mi papá los criaba, pero nosotros éramos los que teníamos que limpiar. Él tenía unos patos y no hay cosa más hedionda que el agua de los patos, y más cuando ellos han hecho todas sus necesidades. Nosotros tenemos, ahí venía la brigada los sábados. Eso era parte de nuestro trabajo para limpiar el piso. Tenía gallinas, tenía conejos, tenía codornices y él se la mostraba a todos sus amigos cuando iban a la casa, pero nosotros éramos los que los sábados teníamos que limpiar. Bueno, también a mi casa iban palomas y yo astutamente, por tratar de atrapar las palomas de los vecinos, yo les tiraba maíz y en un momento hice como una trampita para ver si yo podía atrapar una paloma. Después alguien me dijo, ¿tú has visto a alguien comiéndose una paloma? Bueno, yo sé que hay personas que se comen las palomas, pero no es un producto de primera necesidad en República Dominicana. Lo cierto es que yo preparé esa trampa y al final la paloma se comió todo el maíz y ella astutamente no se dejó atrapar. Y aquí está diciendo que a veces nosotros somos más tontos que la paloma, porque pudiera ser que viendo la presa, viendo el peligro, ¿verdad?, nosotros no salimos corriendo. Dice él en el versículo siguiente, versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Ahí está el tema de que hasta tu propia vida está en peligro y a sus almas tienden lazo. Finalmente dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hermanos, a veces somos más tontos
que los pájaros, porque ellos son más despiertos que nosotros y se dan cuenta de la red y todavía vuelan. A veces volamos hacia ella. El Padre le está rogando a su Hijo y nosotros hoy, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, nos ruega de una manera u otra que reconozcamos que esto terminará mal y arruinará nuestras vidas. Por lo tanto, lo que hemos estado enfatizando desde hace un ratito es el primer punto. Quizás Orlando está diciendo, ¿y cuándo es el primer punto? El primer punto es obtener dinero de la manera incorrecta te destruirá. ¿Ok? Obtener dinero de la manera incorrecta te destruirá. Pero como decíamos ahorita, no siempre funciona, no siempre lo vemos como que es un problema de nosotros, pero es la realidad. Conseguir dinero de forma incorrecta te va a destruir. Y a veces nosotros usamos a las personas, nosotros abusamos de ellas, a veces manipulamos. Imagínate que usted le pidan a mi hija, esta es una promoción gratis, que usted le pida a mi hija dulces de lo que ella hace y que al principio ella lo prepara con muchos materiales, ¿verdad? Los huevos, la harina, el chocolate, ella le pone unos kiss, unos besitos y aquello queda sabroso, ¿verdad? Y de buena primera comienzan a pedirle, entonces ella comienza a quitarle de los elementos con lo que ella prepara. Usted sabe que eso a veces pasa. A veces nosotros vamos a una pizzería y wow, pero esa pizza es buenísima. Y le dice, hermanos, vayan a la pizzería tal. Y después cuando los hermanos han ido bajando la calidad del producto, le quitan y después tú dices, ay no, y al final ¿qué pasa? La gente deja de ir al establecimiento, la gente deja de comprarle el dulce a Mariel Patricia, la gente deja de comprarle la arepa a otras personas y así sucesivamente. La gente deja de ir a la farmacia argentina y así sucesivamente. O sea, de una manera u otra, finalmente nos va a caer sobre nosotros el peso del orden de Dios. Todo Dios lo hizo con un orden, lo que pasa es que nosotros lo hemos destruido. Pero más tarde o más temprano vendrá la consecuencia. Usamos a las personas, abusamos de ellas, manipulamos las situaciones, engañamos para conseguir dinero y sabemos que todo va a terminar mal. Nuestros deseos y nuestras ansias de conseguir dinero de forma rápida y sencilla, de una manera u otra, nos va a destruir. En segundo lugar, no siempre funciona de inmediato lo que estamos diciendo, pero más tarde o más temprano va a funcionar, va a pasar. La mayoría de nosotros cuando vemos textos como ese decimos, y eso será cierto, ¿verdad? Porque yo he visto tantos funcionarios del tiempo de Balaguer, es más, desde el tiempo de Trujillo, tantos funcionarios que se han enriquecido, ¿verdad?, con los bienes del Estado y sin embargo no le ha pasado nada. Ajá, eso es lo que nosotros creemos. La mayoría de nosotros tenemos un problema con este texto cuando pensamos de esa manera. Y conocemos esas historias, pero debemos reconocer que no es así, ¿verdad? De una manera u otra, Dios traerá la consecuencia a la vida de la persona, si no aquí en la tierra, sino en el juicio. El que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y no se arrepiente de sus pecados, recibirá la condenación eterna de sus pecados. Más tarde o más temprano, o aquí o en el tiempo del juicio también, de una manera u otra, esto va a suceder. Hay otros que dicen, pero hermano Ariel, pero a veces nosotros vemos lo contrario, gente que de una manera u otra se cuidan y hacen las cosas por las reglas y sin embargo, al contrario, es a ellos que le pasan las cosas. Sí, eso sucede, pero no necesariamente ese es el final de la historia o de la película. Había una pareja, eso lo leí en un libro, había una pareja de misioneros en Asia que fueron expulsados cuando se les negó el permiso comercial adecuado porque eran el único negocio de la cuadra que no sobornaba a los funcionarios. Usted dirá, mírelo ahí. Hay veces la gente hace lo bueno y que al contrario recibe el mal. Y estos
misioneros tuvieron que ser expulsados de Asia. Algunas personas hacen trampa y nunca enfrentan las consecuencias, y eso es lo que creemos. Y otros son honestos y terminan perdiendo todo. ¿Es cierto este proverbio? Bueno, la palabra de Dios se cumple. Y el versículo 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Generalmente funciona ahora o a veces funcionará más tarde, pero eventualmente sucederá. Y eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Dios creó al mundo, hermanos, por medio de la sabiduría. Así que hay un orden en las cosas y más tarde o más temprano vendrá la consecuencia. Y no vemos en la historia, en el libro de Josué, lo que le sucedió a Acán. ¿Qué hizo Acán? Acán robó y finalmente fue sorprendido y fue encontrado. ¿Y qué le pasó? Fue destruido por el Señor. Ustedes no saben la historia de Acab y Jezabel. ¿Qué hicieron ellos? Mataron a Nabot, tomaron su viña y creyeron que todo estaba bien, hasta que enfrentaron las consecuencias un buen tiempo después. Más tarde o más temprano va a suceder la destrucción. La codicia desnuda te destruirá. A veces ahora y en otras ocasiones más tarde. Tu práctica empresarial poco ética puede quedar expuesta y puedes ir a la cárcel o puedes pagar una multa mucho más allá de tus fuerzas. Robar dinero para gastar de una manera menuda y desperdiciar y hacer trampas con los impuestos y buscar la manera de no ser auditado, más tarde o más temprano recibirás la consecuencia. Tu codicia puede llevar a tu familia a la destrucción, perder tu esposa, perder tus hijos, que tus hijos no quieran ni siquiera mirarte a los ojos por las cosas que tú has hecho. Sucederá, hermanos. Amigos, más tarde o más temprano te vendrá la destrucción. En tercer lugar, hermanos, tenemos que reconocer, amigos, todos hemos fallado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un gran problema y es el problema de la codicia. Y aunque tú no lo reconozcas de una manera u otra, es cierto. Nosotros debemos reconocer que hemos fallado en vivir el principio de vida que está explicando Salomón a su hijo. Todos hemos caminado como tontos en el curso de nuestra vida y nos hemos ganado la muerte, la destrucción. La paga del pecado es muerte. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque hemos sido hallados que no hemos podido dar a la diana. Hay una de las definiciones del pecado es cuando no damos en el blanco. No hemos dado en el blanco de lo que Dios espera de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Y el problema es que crees que ese hecho te absuelve de cualquier culpa aquí por el hecho. No, esos son aquellas personas. Porque tú dices, no, yo nunca me he unido a una pandilla. ¿Por qué usted dice eso? Yo nunca he matado a nadie, eso decimos. Pero dice la palabra de Dios, Jesús, que aquel que en su mente, ¿verdad?, piensa mal contra su hermano o amigo de una manera u otra, es como si lo estuviera matando. Si le dice necio, ¿verdad?, o más bien si piensa neciamente que él lo considera como un necio de una manera u otra, es como si lo estuviera matando. Usted puede decir, yo nunca he fabricado, nunca he planificado mi autosecuestro. Ustedes saben que eso está de moda. Ay, no, hermano Ariel, yo nunca he planificado un autosecuestro para que mi familia pague, ¿verdad? Eso está muy de moda. Pero lo cierto es, ¿qué pasa con los principios que presenta este texto con relación a ti? ¿Alguna vez has cedido a la presión de tus compañeros para hacer algo que no debiste?
¿Alguna vez has hecho algo malo para ser aceptado por la multitud? ¿Alguna vez has estado tan solo y has deseado tanto la comunión de otros que te han encontrado en el lugar equivocado? ¿Alguna vez te han pagado por un producto y has entregado uno diferente? A veces yo paso por algunas calles de República Dominicana llenas de hoyos, ondulaciones que el vehículo de nosotros hace así y uno con él y uno dice, no, pero aquí hay algo mal. Aquí no entregaron el producto. Usted no ha visto cuando a veces los presidentes entregan rápido una obra y 6 meses después vienen y le sacan el video de la mala calidad que hoy en día presentan aquellas cosas que de una manera fueron vendidas. ¿Alguna vez has utilizado a alguien o has manipulado a alguien para obtener lo que tú deseas? ¿Alguna vez has manipulado para obtener dinero? ¿Alguna vez te han dado un dinero de más y te has quedado con él? Yo conozco un ejecutivo que su jefe principal le entregó un dinero que le pertenecía, parte de sus prestaciones, es decir, parte de sus honorarios, de sus beneficios, y él le entregó dinero de más. ¿Y sabe qué? Se quedó callado. Y luego el jefe principal lo descubrió y le reclamó y le dijo, oye, y desde ese momento le quitó la confianza que le tenía. Y por 30,000 pesitos que no le pertenecían, pero que él decidió quedarse con ellos, perdió la confianza. Y no hay una de las cosas más importantes en los medios en los que nosotros nos desenvolvemos es la confianza, no solamente de los que están encima de nosotros, sino también de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has engañado el sistema dominicano para obtener algún favor, algún beneficio? Santiago, en el capítulo número 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No es de vuestras pasiones, es decir, de nuestros deseos, de nuestras codicias, las cuales combaten vuestros miembros. Luego dice, deseáis y no tenéis. Y luego, asesináis. La Reina Valera dice, matáis y ardéis de envidia. ¿Quién de nosotros nunca ha anhelado de esta manera? Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que los deseos no satisfechos nos incitan a la violencia. Porque dice, deseáis y no tenéis, y matáis de envidia. ¿Usted ha visto a Zoe o ha visto a Asha cuando no consigue algo que ella quiere que se revuelque en el piso? Y ¡ay! ¿Usted no ha visto nosotros a veces cuando estamos en un juego entre el Escogido y el Licey, cuando el árbitro nos canta una jugada que no nos favorece, qué hace la gente? Bueno, ya han quitado las botellas de vidrio, pero ahora ¿qué es lo que se hace? En todos los estadios, de una manera u otra, se tira las cosas. ¿Por qué? Porque la codicia, el deseo no satisfecho de una manera nos lleva a la violencia. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Tú tienes un violento dentro de ti. Y a veces creemos que los violentos son los únicos, son únicamente los que están en la cárcel, en la Victoria, etc. Y es así. Vemos esto en los niños que golpean, que patean, que gritan para conseguir lo que quieren. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Y aunque el Señor nos redimió, todavía hay un remanente de pecado. Hay un remanente del violento que soy yo. Hay un remanente del codicioso que soy yo. Y a medida que crecemos, nos vamos comportando de maneras diferentes. No nos tiramos al piso como los niños, pero sí buscamos otras cosas. Abucheamos, criticamos al pastor,
criticamos al director del colegio, acabamos por los chats, porque de una manera u otra no estoy consiguiendo, no he conseguido lo que yo me he propuesto. Y la tontería de la que Salomón advierte a su hijo también nos puede pasar a nosotros. Finalmente, hay una buena noticia. ¿Saben cuál? Jesús puede salvarte de tu horrible necedad. Jesús también lo hizo conmigo. Toda la Biblia trata de Jesús. Y Proverbios no es la excepción. El libro de Proverbios tiene en el centro al Señor Jesucristo de una manera u otra. Jesús es el Hijo que crece en sabiduría según Lucas capítulo número 2. Él crece en estatura y Él crece en gracia y en favor para Dios y los hombres. Cristo, según Pablo, es sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1, 24 y 30, hermanos. Jesús es el que puede rescatarnos de nuestra necedad y hacernos sabios. Y asombrosamente, este texto que está aquí, esta ilustración que hemos visto hoy, también Jesucristo la vivió de una manera u otra. Judas, ¿se recuerdan de Judas? Judas fue atraído por los fariseos, fue llamado aparte, para unirse a una banda que le tiende una trampa al Señor Jesucristo, para siendo él un hombre inocente. Judas, por conseguir 30 monedas de plata, hace esto, hace una componenda con los fariseos. Y Judas le puso una trampa al Señor Jesucristo junto a los fariseos. Y de una manera u otra le quitaron la vida, aunque Dios había planificado que fuera así. Judas obtiene esta cantidad de dinero, pero Jesús es ejecutado y condenado. Y luego se lo ponen al lado de dos ladrones. Es decir, el Señor Jesucristo recibe el daño que debían recibir solamente los que estaban al lado de él, que también eran ladrones, que se habían dedicado, ¿verdad?, a algo de lo que estamos hablando. Y nuevamente, este proverbio se hace muy, muy real en la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué? El inocente muere por los ladrones. Pero Cristo es visto como un culpable el viernes y es crucificado, pero resucita el domingo como el Señor de señores y Rey de reyes. Y es a Él a quien nosotros debemos recurrir. Es Él quien nos puede dar perdón de pecados. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo tanto, nosotros todos debemos ser hallados en Cristo. El culpable llenó los bolsillos, pero luego se fue triste, ¿verdad? ¿Por qué? Tim Keller le llama, yo no sé, pero hay como una melancolía con aquellas personas que acumulan dinero de forma indebida y luego, cuando ven que toda su vida se les va de las manos, se quieren matar, quieren destruirse. ¿Y qué hizo Judas? Judas hizo lo mismo. Jesús murió el viernes como un pecador cualquiera, sin embargo, resucitó al tercer día como el Señor de señores. Hermanos, la conclusión que tenemos que decir es, tenemos recompensa escatológica futura cuando nosotros nos agarramos de la sabiduría que viene de Cristo. Tenemos perdón de pecados y también tenemos vida eterna. Y tú harías lo mismo, tú harías bien en confiar en el Señor Jesucristo, porque procurar dinero mal habido y deshonesto te traerá destrucción, más tarde o más temprano. Y todos hemos pecado con esta situación. La sabiduría es el verdadero camino hacia las riquezas eternas que están allá. La sabiduría no es una cosa en absoluto. La sabiduría es una persona.
La sabiduría es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Quita la vida de sus poseedores, pero en Cristo tenemos vida eterna. Señor, muchas gracias te damos, porque nos permites compartir en esta mañana este texto de las Escrituras y porque podemos tener esperanza. Hay algunos, Señor, que no pueden, de una manera u otra, no tienen la capacidad de salir del hoyo en que se encuentran sus vidas. Pero gracias te damos porque tú eres sabiduría y porque en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la vida. Todo aquel que viene al Señor Jesucristo será sabio y será completo en él y será hallado justo, será justificado. El Señor lo verá como uno que nunca ha cometido pecado porque la sangre de Cristo lo ha limpiado de toda maldad. Oh Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecados en esta mañana, Señor, y que nosotros podamos reconocer nuestra maldad, podamos reconocer nuestra codicia hacia cosas que no son necesarias para nosotros y que podamos descansar en Cristo, que es sabiduría de Dios. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.